un video imperdible para todos los fanáticos de Ricardo Lombana. No se lo pueden perder. Vamos a reaccionar a el candidato presidencial de Otro Camino, partido político, no es independiente, es partido político, que explica su propuesta de la tarifa eléctrica de los $5 a través de la instalación de paneles solares. Y vamos a ver qué tiene que decir al respecto y que esto va a beneficiar a 500,000 familias en 5 años. ¿Ok? Vamos a escuchar y bueno, vamos a leer todo lo que tiene que decir acá Ricardo Lombana para todos los lombanistas que están en mi canal y que ven este video, porque los fanáticos de Lombana tienen que escuchar su propuesta. Aquí va. El país pide a gritos que se reduzca el costo de la vida. Y una de las cosas que más está teniendo a los panameños contra la pared es lo que pagamos de luz. Porque se paga la tarifa más alta y encima el servicio no se recibe o se recibe mal. Y no hay ninguna autoridad, empezando por la SEP, que le ponga el cascabel o ponga en cintura a las empresas, sobre todo a las empresas distribuidoras de la energía eléctrica. Eso se acabó. Empresa que no cumple, empresa que se va. Empresa que no cumple, empresa que se va. Habrá mayor competencia y una entidad que sí regule y fiscalice. Pero lo más importante, la luz le va a costar $5 a los paneles. ¿Cómo? Vamos a masificar la instalación de paneles solares. Existen múltiples testimonios a nivel nacional, bajo recursos, medio recursos, alto recursos, de gente que antes pagaba $90 y ahora paga $5. Wow, increíble. Yo seguramente estoy ansioso de que ustedes me escriban aquí cuántas personas le viene el recibo de la luz por $5, y si pueden mandármelo al DM en mi cuenta de Instagram para poder corroborarlo. Si quieres tachas el nombre y todo, pero para ver que la factura cómo te venía antes y ahora que tienes panel solar te viene por $5. O sea, yo quiero ver eso, porque realmente yo me cambio ya de una vez si es así. Seguimos. $60 y ahora paga $3. Gente que pagaba $200 y ahora paga $7. 200, ahora 7. Por tener paneles solares. ¿Cuál es el bloqueo? Por tener paneles solares pagabas antes 200 y ahora pagas 7. Asistente. Pero tú has escuchado testimonios de eso. Bueno, estamos desinformados. La verdad, necesitamos más información porque no hemos escuchado a nadie todavía que esté pagando la luz a $7, a menos que sean estos cocotudos que están evadiendo impuestos, que da miedo en Panamá, que queremos ponerle un alto, ¿verdad?, a estos cocotudos. Tienes que contratar una empresa para que te instale los paneles solares. El gobierno va a importar paneles solares. El gobierno masivamente se va a asociar con la empresa privada, además de la instalación directa de los paneles solares. Y vamos a capacitar a miles de instaladores de las propias comunidades. Miles de instaladores, o sea que yo me voy a convertir en un instalador de paneles solares. Como San Miguelito, como Bacamonte, como Arraiján, como La Chorrera, como los sectores más afectados, sí, por una tarifa eléctrica alta, sí, que los ahorca y sí. Y en un periodo corto de tiempo nosotros empezaremos a reflejar en la factura de los panameños $5 o muy cerca de $5 por un servicio que sí van a recibir, que además dará empleo a los panameños y además, lo más importante, está en línea con lo que la juventud de un país está pidiendo. No, definitivamente Lombana impulsa su campaña política hacia los jóvenes. Los jóvenes que en su gran mayoría van a votar por primera vez en estas elecciones. Jóvenes que, bueno, conocimiento muy pleno y amplio lamentablemente no tienen de la historia de Panamá republicana, porque hay muchos jóvenes y también adultos que tú le preguntas qué se celebra el 3 de noviembre, el 4, el 5, el 28 de noviembre, qué se celebra, no lo saben. ¿Qué pasó exactamente el 20 de diciembre del 89 o el 9 de enero del 64? Y así muchos otros acontecimientos históricos que vale la pena recordar, y es necesario entender del pasado para poder entender el futuro, ¿verdad? Y el presente que tenemos hoy en día. Entonces, una propuesta populista, es una propuesta que mucha gente está haciéndole memes a eso. A mí me parece que si tú lo dices, lo puedes hacer,
Pero me llama la atención porque nuevamente tenemos grandes propuestas populistas como agua potable para todo el mundo, como dijo Varela, y cero letrinas. Eso no solo no pasó, sino que ahora está peor que en esa época. Y así, muchas otras cosas que se quedaron en el tintero de las promesas, y ojalá esta no sea una más de las tantas promesas, porque los panameños que estuvimos en noviembre, en octubre y noviembre en las calles, señalando a políticos tradicionales corruptos que tienen a Panamá como la tienen, no queremos un gobierno de promesa y cero actos. Queremos respuestas. Y por eso le damos paso a todos los fanáticos de Lombana que disfruten del contenido que tenemos aquí para que lo puedan escuchar a continuación, porque en el canal YouKnow todos los candidatos tienen oportunidad de expresarse. Y hay muchos lombanistas que me estaban pidiendo este video y con mucho gusto yo los complazco. Seguimos escuchando. Un país que no tenga que comprometer sus ríos, sus recursos hídricos, contaminar su ambiente para generar energía, sino que aprovechemos el sol que tenemos aquí y que no lo hemos aprovechado. Aprovechar el sol que tenemos en Panamá. Este es nuestro proyecto con el que pagarás $5 de luz y con el que tendrás luz accesible, barata, ambientalmente amigable, y empezamos a sacarle camino a las empresas. Muy bien. O tomar un poco más de tiempo. No, es en etapas. Te puedo decir los números globales. 500.000 familias en 5 años. Eso es aproximadamente 2 millones de personas. Y que vamos a impactar con la instalación de paneles solares. En los 5 años. 500.000 familias que van a impactar con paneles solares. Quiere decir que son 500.000 paneles solares para cada casa, o edificio, o residencia, o lo que sea. Es lo que está diciendo Lombana en su propuesta. 500.000. Suena increíble, ¿verdad? Suena increíble. Lo que también suena increíble es que durante toda la entrevista no explicó exactamente cómo lo va a hacer. Todos los políticos tienen el mismo flow de que dicen cómo, que lo van a hacer, que lo van a hacer, que lo van a hacer, y no entran en el detalle de quiénes son los patrocinadores y de dónde van a salir los dineros. Dice que del gobierno, o sea, de tus impuestos y de mis impuestos. Sigue sonando populista, pero me encantaría pagar una factura de $5. Por eso también reacciona a este video, porque a quién no le encantaría poder pagar una factura de $5, a fiscalizar de ser el ganador de las elecciones de Ricardo Lombana, que cumpla su promesa. Y si no, sería muy bueno con él o con cualquier candidato que prometió algo y no lo está cumpliendo, hacerle una revocatoria de mandato. Coño, no podemos aguantar 5 años de un presidente que no gobierna bien, como nos ha pasado con Nito Cortizo. Estos 5 años han sido desastrosos desde la pandemia. Entonces queremos un presidente que cumpla las cosas. Pero si en los primeros 2 años, año y medio, 2 años, tú ves que la cosa no va bien, una revocatoria de mandato. Sería bueno sacar a ese presidente, como hicieron en El Salvador con el presidente Guillermo Lasso, un desastroso presidente que tiene Ecuador. Y ahora está Daniel Noboa haciendo más desastres en otra, lamentablemente, república bananera del Ecuador. Así que bueno, me fui a otro tema, ¿no? Me fui a otro tema. El proyecto debe continuar, sea quien sea el presidente de 2029 en adelante. Y estos 2 millones de personas, estas 500.000 familias de la primera etapa, son las familias de bajos recursos. Son las que más están sufriendo por una factura criminal. El país pide a gritos. Ahí está. Eso fue Ricardo Lombana con su propuesta populista, porque lo es, de hacer que la factura de $5 sea una realidad en el servicio eléctrico. Me encantaría. También me encantaría que existieran más generadoras de energía eléctrica y que todos los que tienen los monopolios y los oligopolios de la electricidad paguen. Porque actualmente el sistema que tenemos nosotros los panameños es que el excedente que sale de paneles solares en casas, residencias o edificios, ese excedente va directamente a la empresa generadora de energía eléctrica, que es Naturgy en este caso. Y ese excedente
¿Qué hacen con eso? ¿Lo venden a dónde? Porque Costa Rica está comprando energía eléctrica excedente de Panamá. Esa es una de las tantas cosas. Además hay una ley que habría que cambiar en Panamá y modificar, que obliga a todas las empresas generadoras con paneles solares, cuando se va el servicio eléctrico, también ellas queden desconectadas. Sería importante realmente, ¿verdad? Qué bonito aquí, qué lindo. Ahí mi pequeña hija me hizo un cosa muy bonito ahí, un regalo, qué bonito, quedó muy bonito Hello Kitty. Bueno, nuevamente, sin ánimo de tirar por tierra esta propuesta, me parece interesante. Es populista, no se puede negar que es populista, buscando que la gente consiga el voto para esta, como no, ¿quién no quiere eso? Yo quiero eso. El cómo se va a hacer y si realmente se le va a poner el cascabel al gato y van a perseguir a los corruptos de este país que están detrás de la energía eléctrica. Eso es importante. Desenmascarar a estos sinvergüenzas que están detrás robándose la luz de nosotros. Ellos deben de pagar y deben ir presos. Vamos a ver si de ganar Lombana él haría eso con esta gente. ¿Tú qué piensas? You know.